Algunas de las cosas que están acá les habrían ayudado a entender algunas de las cosas que vimos previamente. Entonces intentaré ligarlas un poco con lo que vieron con otros expositores, ¿vale? Ok, entonces yo les voy a hablar de algo que se llama grafos de conocimiento generados a partir de texto. Ya hemos hablado un poco de grafos. ¿Se acuerdan de Gephi? Vimos Gephi hace un par de meses, una herramienta donde se veían unas redes, ¿no?, de puntitos conectados con rayitas, cosas así, ¿no? Eso es un grafo. Entonces, esa es la palabra en inglés es graph, ¿no? En algunas partes de la UNAM, ni siquiera en todo, le dicen gráfica, ¿no? Y algo más o menos similar, un concepto similar, es el de red, ¿no? Entonces van a encontrar muchas personas, muchos trabajos interesantes que hablan de red en particular. Se habla mucho de redes complejas, ¿no? Entonces, de cierta forma son similares en el sentido de que son puntitos unidos por rayitas, pero tienen sus sutilezas, ¿no? Y ahorita yo les voy a hablar de cómo generarlas o de cómo o por qué generarlas a partir de texto, ¿no? Entonces, digamos, el contenido de la sesión de hoy son estos 4 puntos, ¿no? ¿Por qué habríamos de hacer un grafo? ¿Qué diablos es un grafo? ¿Cómo lo hacemos? Y les voy a mostrar uno que hacemos como en vivo, ¿no? Ok, entonces empecemos. A ver, todos ustedes en algún momento, a pesar de su juventud, seguro han hecho una ficha de cartón, ¿no? O de cartón o en Word, ¿no? Entonces, eso es algo que se enseña mucho en ciencias sociales, en humanidades, que es un común método para registrar información para más adelante recuperarla, ¿no? Entonces, aunque no los enseñen, como que es algo que hacemos, ¿no? Tomar notas, Evernote, todo eso es como una evolución de esa idea, ¿no? Tener como tú lees algo y luego registras algo más pequeño, ¿no? Un resumencito. Por eso la idea es, un libro gigante lo conviertes en una ficha de este tamaño, ¿no? Porque es más fácil tener en una caja de zapatos, creo que eso ya no se usa, ¿no? Pero tener en una caja de zapatos tus tesis, la bibliografía de tu tesis, que en un estante completo en la biblioteca, ¿no? Okay. Entonces, esa es una idea vieja, ¿no? La de las fichas, se pueden imaginar. Esta es una ilustración de 1689, donde Linneo, este cuate, un naturalista sueco, que es quien le dio nombre científico, el que inventó esta idea de los nombres científicos de las especies, estos binomios en latín, y que le hizo nombres científicos a un montón de especies. Él organizaba sus cosas en papelitos, ¿no? No eran fichas de cartón. En aquel tiempo el papel no era tan barato como acá, ¿no? Entonces tenía unos papelitos chiquitos y se mandó a hacer un archivero especial para esos papelitos, para organizarlos de cierta forma, ¿no? Y eso va evolucionando hasta llegar a los ficheros de cartón que conocimos, ¿no? A ustedes ya no les tocaron, pero en la Biblioteca Nacional, que está acá en CEU, todavía tienen un fichero en la parte de museo, ¿no? Pero tal vez en la central también haya por ahí, ¿no? Y esos ficheros, se usan para bibliografía, para investigar, los usan los individuos, digamos, pero también los usan las instituciones. Este es un ejemplo de una ficha de la Dirección Federal de Seguridad que está en el Archivo General de la Nación. Entonces, ustedes saben más de historia que yo, pero en algún momento en la posguerra, cuando se funda la DFS, viene alguien del FBI de Estados Unidos y les enseña a los agentes, lo narra Sergio Aguayo en el libro de La Charola, les enseña a registrar cosas en fichas, ¿no?
La idea es, bueno, obviamente no es un invento del FBI, pero se supone que es una de las cosas en la historia oficial del FBI, es una de las cosas que revoluciona la inteligencia en Estados Unidos, con todas las consecuencias negativas que después tendría, es ese invento supuestamente de J. Edgar Hoover de hacer fichas de gente, ¿no? Y literalmente fichar gente. Y entonces, bueno, tienen fichas de todo el mundo, las usan después para extorsionar, toda una cosa, ¿no? Pero en México hacen lo mismo, ¿no? Esta es una que agarré prácticamente al azar, ¿no? Hay en el AGN, en la versión pública o que está disponible en internet del AGN, hay 6 millones de estas fichas. Se pueden imaginar de todo, ¿no? Hay personas, bueno, esta persona tiene acá su título, Raúl Cervantes Bárcena. Esta ficha se hizo en 1982 a máquina de escribir, ¿no? Y aquí dice que es un comerciante de Tepito, ¿no? Y bueno, o sea, es un conflicto ahí pues de comerciantes aquí en la Ciudad de México, lo tiene registrado la DFS. Se pueden imaginar que hay de todo, ¿no? De toda clase de, esto yo ni siquiera le llamaría disidencia, ¿no? Toda clase de movimientos en México es una fuente interesantísima para lo que quieran, ¿no? O sea, sus artistas favoritos, bueno, los de sus papás, ¿no? Así de los 70s, 80s, o de sus abuelos, ¿no? Así pregúntenle a sus abuelos o sus papás a quién oían en los 80s, 70s, y seguro el nombre está ahí, ¿no? Porque a todo el mundo investigaban, está loquísimo eso, ¿no? Lo pueden buscar, el buscador está malón, pero ahí le agarra uno la onda, ¿no? Ok, entonces, a ver, las fichas, ¿cómo los hacemos, no? A ver, no puede uno, si yo agarro y les aviento un libro y les digo, hazme una ficha de esto, y le hago el mismo libro a todo el mundo, se leen el libro y cada quien me va a hacer una ficha distinta, ¿no? Simplemente porque son de carreras distintas, de edades distintas, etc., ¿no? Entonces, como que eso no me va a ser muy útil a mí, ¿no? Si yo les distribuyo ahora a cada quien un libro, perdón, y les digo, háganme fichas de todo esto para mi investigación. Tengo aquí mis 15 fichas, pues cada una va a ser con un criterio distinto, seguro no me van a servir de nada, ¿no? Entonces, para hacer fichas hay que empezar con preguntas, ¿no? Les quiero decir, a ver, háganme una ficha de esto y lo que me interesa es saber algo de este libro, ¿no? Y además no seleccionar los libros al azar, ¿no? Sino que de alguna forma digo, a ver, como que en este libro debe haber algo así, o en este documento, háganme una ficha al respecto de ese libro respecto a estas preguntas, ¿no? Igual que en esta clase no se trata nada más de un corpus y ya, ¿no? Sino de preguntas que quieren hacerle al corpus. Por ejemplo, si están investigando las haciendas durante el porfiriato, pues se podrían preguntar, no sé, en qué estado había más haciendas, o qué productos se hacían en las haciendas, o cuántos peones tenían, no sé, ¿no? Bueno, que a mí se me ocurre, ¿no? O cómo eran las relaciones de género en las haciendas, qué sé yo, ¿no? Entonces tienen esas preguntas en mente, les agarran los libros y entonces ya pueden hacer fichas. Está padre, ¿no? Entonces tienen las preguntas, consultan una fuente, escriben un resumen y la ponen en la caja de zapatos, ¿no? Ahora, pueden, en la generación de sus padres pasaba la gente haciendo tesis meses, años con esto, ¿no? Así, a mí todavía me tocó ir y ver gente que tenía así alteros de fotocopias de todo lo que había leído y luego una caja de zapatos al lado, ¿no? Entonces, para su tesis, ¿no? Entonces, ya tienes tu caja de zapatos con las fichas y luego hay que usarlas de alguna forma porque la tesis no es, o sea, no defiendes, no llegas a tu examen con una caja de fichas, ¿no? Sino que tienes que escribir algo, ¿no? Y hacer preguntas y reflexionar, bla, bla, bla. Entonces hay que usar las fichas. Para eso tienes que recordar las preguntas, ¿no? Que tenías en mente, obviamente, ¿no? Y entonces agarras casi una hoja en blanco y dices, bueno, vamos a ver la pregunta de las relaciones de género en las haciendas y te pones a buscar las fichas, a pensar, etcétera, y ya sacas tu tesis, ¿no? O sea, ahí se te va otro año, ¿no? Pero el chiste es que en ese proceso de escribir, pues te sirve la pregunta, ¿no? Original o las preguntas que tenías, ¿no? A ver, el inconveniente de esto es que si ya leíste 10 libros y dices, híjole, está interesante, además de las relaciones de género, las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Chin, eso no anoté nada de eso, ¿no? En las fichas no anoté nada de relaciones entre eso. Entonces, pues tienes que volver a leerlas o confiar en tu memoria si es que te acuerdas, ¿no? Luego, las fichas tienen un orden, en teoría, ¿no? Por autor, por año, algo, ¿no?
Pero si quieres consultarlas en otro orden, por ejemplo, si quieres ver, a ver, cómo variaron las relaciones de género por año, ¿no? Ahora las ordenas por año. Pero lo dices, bueno, ¿y cómo varían a lo largo y ancho del país, ¿no? Pues no están ordenadas geográficamente. Entonces, pues tienes que reorganizarlas y así, lo cual te lleva un ratote, ¿no? Y obviamente no hay, si las organizas por geografía, no, ya se desorganizaban por tiempo y así sucesivamente. En las bibliotecas, por eso tenían varias copias de las fichas, ¿no? Una por autor, una en el fichero de autor, una en el fichero de tema, una en el fichero de lugar, al menos, ¿no? Y una en el fichero de título, me parece. Ok, y luego, órale, supongamos que ya te hartas de la tesis y se la pasas a tu compañero o compañera, ¿no? Pues te tiene que leer todas las fichas otra vez, ¿no? Bueno, porque no te acuerdas, o sea, él no sabe nada, ¿no? Pues tiene que leerlas. Y si él, órale, le dices las preguntas, etcétera, va a estar difícil leer las fichas de alguien más en general, ¿no? Y luego, supongamos que dices, a ver, yo me acuerdo, y esto es el procedimiento más común que seguro siguen o seguimos haciendo todos, es, a ver, yo me acuerdo que leí algo donde decían que, no sé, que las mujeres en las haciendas tenían un lugar de reunión específico. ¿En qué libro está? No sé. Lo anoté, sí, me acuerdo que lo anoté porque eso es parte de mi tema. Hay que buscarlo, ¿no? Y entonces te pones a leerlas todas, ¿no? Tal vez las ordenaste en el orden en que leíste las fuentes, entonces te acuerdas, esto lo leí cuando estaba de vacaciones en no sé dónde, entonces debe estar por acá o algo, ¿no? Pero si ya las ordenaste por orden cronológico o geográfico, tienes que leerlas todas, ¿no? Ahora, le escribes eso y al rato se te ocurre, te acuerdas y dices, yo me acuerdo de una fuente, órale, volver a leerlas todas, aunque sea a hojearlas todas ellas, ¿no? Ok, entonces supongo que alcanzan a ver lo lento que es eso, ¿no? Recorrer las fichas una y otra y otra y otra vez. Supongo que en la generación de mis padres cuentan que la gente daba clases con fichas en las facultades de humanidades, ¿no? Y entonces los señores ya vacas sagradas llegaban y a veces quedaban dormidos en la clase, pero antes de eso tenían unas fichas, las iban leyendo y ya estaban amarillas y ya estaban ahí todas dobladas de la orilla derecha, donde las pasaban, etcétera, ¿no? Entonces se van maltratando de tanto leerlas, ¿no? Y hacer esas fichas era un rollo, ¿no? Por eso daban la misma clase una y otra vez y jamás se actualizaban, porque les había llevado 3 años y habían quemado a 10 estudiantes para hacer eso, no iban a hacer eso cada semestre, ¿no? Entonces, nos gustaría no tener que escribir tanto en eso, órale, a todos nos gusta eso, ¿no? Pero sobre todo poder buscar rápidamente en lo registrado. Y luego que la información dependa un poquito menos de las preguntas. O sea, que las preguntas que tengamos no limiten todo lo que resumimos. Y luego, algo más interesante es, bueno, ya no estamos, supongan que ya no hacen una tesis, sino un trabajo de investigación conjunto. Estaría padre que se puedan compartir ficha o compartir información, ¿no? Que se enlazara todo esto. Y sobre todo, pues por eso estamos en esta clase, que las máquinas lo puedan leer, ¿no? Que lo puedas aventar si quieres a ChatGPT o lo que sea y que te haga que te responda preguntas o ver visualizaciones o hacer estadísticas y de cuántas veces se mencionan tal cosa o algo así, ¿no? Entonces, quisiéramos una alternativa a esto. Hay muchas, ¿no? Entonces, la que les voy a mostrar es lo que llamamos un grafo de conocimiento. Entonces, a fin de cuentas es, digamos, en ese sentido es una alternativa a las fichas, es una forma de registrar información, una especie de base de datos, ¿no? Hoy en día ya nadie hace fichas en papel, lo hace en Word o en Excel quizás, ¿no? Y así las pueden reordenar, cosas así. Entonces, es una alternativa a esto, ¿no? Pero también es de cierta forma una forma de ver el mundo, ¿no? Okay, entonces, ¿en qué consiste un grafo o gráfica de conocimiento? En un conjunto de entidades que llamamos nodos. Cada una de ellas tiene un cierto conjunto de propiedades y están conectadas por relaciones, ¿okay? Y luego todos los nodos deben tener algún identificador y esos nodos no son al azar, sino que se siguen una ontología. Una ontología es una palabra que tiene 2 significados, pero aquí como que se van juntando los 2 significados. Una ontología es, digamos, un catálogo de las cosas que son
que son, ¿no? Así, que existen y que no son interesantes. Entonces, si en nuestro dominio son las haciendas y las relaciones de género o algo así, pues entonces hay ciertas cosas que queremos ver, como las localizaciones de las haciendas, los productos, tal vez los lugares de reunión de las personas, tal vez, no sé, las costumbres, las rituales, las fiestas. No, obviamente no tengo idea de este caso, ¿no? Pero serían como ese tipo de cosas los que apuntamos. Entonces primero definimos una ontología. Eso es algo que seguro ustedes han oído muchas veces, ¿no? Decir, es que la visión de este autor utiliza una ontología distinta a esta, ¿no? Porque ve las cosas de cierta forma. Eso pasa lo mismo con cualquier base de datos, obviamente. Es más o menos lo mismo también con las fichas, las preguntas que poníamos para guiarnos también inducen una ontología. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? La onda es que en este caso la ontología no es nada más un choro que tenemos en la cabeza y que tal vez escribimos en nuestro marco teórico, sino que es un archivo en la computadora con un lenguaje específico donde decimos estas son las cosas a las que nos referimos como existentes, se categorizan de esta forma, ¿no? Tienen estas clases, subclases y hay ciertas propiedades entre ellos. A ver, voy a hacer un paréntesis aquí porque la palabra ontología tiene muchas, incluso dentro de la computación, tiene varios significados y en unas sesiones anteriores vimos uno ligeramente distinto. Entonces, les voy a contar una de las ontologías más famosas en el mundo de la computación, que está un poco lejos de su campo, pero que creo que podría interesarles, que es lo que se llama Gene Ontology, ¿no? La ontología de los genes. Eso es algo que hicieron los biólogos, o que llevan haciendo los biólogos unos 15 años o más, no sé, tal vez más, ¿no? Yo creo que unos 20 años llevan haciendo eso. Y es una organización de genes, ¿no? En ese sentido, así un poquito, pues, no sé, ustedes saben mejor el adjetivo, pero más como filosófico de ontología, es una categorización donde dices, a ver, este es el universo de los genes, estos son los genes que tienen que ver con cierta función, por ejemplo, desarrollo celular, estos que tienen que ver con metabolismo, estos tienen que ver con no sé qué, ¿no? Entonces haces una categorización, pero no solo una, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Entonces tienes el universo de los genes y según una categorización tienes función 1, función 2 y función 3, ¿no? Esa es una forma de verlo, pero te permite la ontología hacer varias categorizaciones. Puedes decir, a ver, ese universo lo voy a partir también en... Ellos tienen algo que llaman compartimento 1, por ejemplo, ese gen está en la célula, ese gen está en la membrana o ese gen está en el núcleo. ¿Se acuerdan de su esquema de la primaria, ¿no? De la célula? Entonces, es ese mismo universo partido de dos formas distintas. Y de hecho, el Gene Ontology lo parte creo que de 4 o 5 formas distintas el universo de todos los genes. Y entonces, esos, ¿qué hay? O sea, esto es, digamos, lo pueden ver como un diagrama de Venn, ¿no? Bueno, muy aburrido, ¿no? Pero este es un diagrama donde están todos los genes. Aquí está el compartimento 1, 2 y 3, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, adentro de cada uno de ellos, ¿qué son los elementos de esto? Pues es un gen en abstracto. Obviamente es una base de datos, está en internet, la consultan. No es un gen, ¿no? O sea, no lo puedes agarrar y meter en una célula y expresar, ¿no? Es más, ni siquiera es la secuencia del gen, nada, ¿no? Es una etiqueta de 10 letras a lo más, ¿no? Que es el gen, ¿no? Entonces, por aquí está, no sé, un gen famoso, por ejemplo, está BRCA, ¿no? Entonces, en alguna parte está eso. Ese no es un gen así en el sentido de que se pueda tocar un gen. Entonces, por eso le empezaron a llamar a ellos, esa es la ontología de genes, porque es algo abstracto, es una clasificación abstracta de las cosas concretas. ¿Cuáles son las cosas concretas? En este caso, los genes que tenemos aquí adentro, ¿no? O sea, yo agarro, me saco una muestra, hago laboratorio, etcétera, y sí, eventualmente podría, si quisiera, separar aquí están mi gen 1, 2, 3 hasta 20,000 y son tangibles, los puedo tocar, ¿no? Cada uno de esos genes tangibles que puedo tocar se relaciona con uno de estos, ¿no? Uno de los que están aquí, ¿no? ¿Okay? Entonces, las ontologías, todo esto es para decirles que las ontologías es como que lo abstracto, ¿no? Y lo concreto son las entidades.
vamos a ver un poco más de eso. Entonces, o sea, esto es la base del concepto de ontología, pero por supuesto que qué es abstracto y qué es concreto, podríamos discutir muchísimo al respecto y hay diferencias. Algunos dicen una cosa, algunos dicen otro, y entonces esa es la razón por la que hace unos meses una de las ponentes utilizó la palabra ontología para referirse a una gráfica de conocimiento, porque en su visión, que no es nada más de ella, sino de muchas personas, la gráfica, el grafo de conocimiento es algo completamente abstracto, está en la computadora, y lo real son las personas, los lugares a los que se refiere. Bueno, después cerremos ese paréntesis, ¿no? A ver, les pongo aquí un ejemplo. Es algo que pueden, con lo que todos más o menos podemos relacionarnos, películas, ¿no? Entonces, eso que vemos aquí es un pequeño grafo de conocimiento, muy pequeño, ¿no? Tenemos 3 películas, ¿no? ¿Qué tipos de entidades hay aquí? Hay películas, ¿sí? Hay personas y hay lugares, ¿no? Entonces, la película de Buffalo Bill, esta es una película, está en azul, ¿no? Está relacionada con unas personas, ¿no? Que son, bueno, vamos a empezar con esta, la de Jamaica Inn, está relacionada con unas personas que son Maureen O'Hara, Leslie Banks y Alfred Hitchcock, ¿vale? Y está relacionado con un lugar que es la costa de Cornwall. Es una película de piratas, creo. No me acuerdo de qué se trata, ¿no? Pero ocurre ahí, ¿no? En la costa de Cornwall, ¿vale? Entonces, aquí relacionamos películas con personas. Y luego esta Maureen O'Hara, si se fijan, está relacionada también con Buffalo Bill. Esa es otra película relacionada con la misma persona. Entonces aquí ya vamos ligando 2 películas a través de una persona. Y en Buffalo Bill sale Anthony Quinn, entonces está relacionado con él. Pero acá lo interesante es que esta otra película, esta es la de Piratas, que es muy mala, esta película la dirige Anthony Quinn, ¿vale? Por eso la flecha aquí es azul. Entonces, esto es para ejemplificar que hay varios tipos de entidades, que son los cuadrados, y hay varios tipos de relaciones entre ellas, que son las flechas. En este ejemplo muy caricaturesco hay solo 2 roles o 2 relaciones entre películas y personas, que son o es director o es actor, ¿no? Pero por supuesto podría haber más, ¿no? Muchísimos más roles. Entonces, si ustedes tal vez conocen el sitio de internet IMDb, la base de datos de películas, bueno, podemos agarrar IMDb y transformarlo en algo así, ¿no? Y hay una red enorme de películas y de personas y de lugares y de compañías, etcétera. Vale. Entonces, esto es un ejemplo así chiquititito de una gráfica de conocimiento. No es la gráfica de todas las películas, pero es algo pequeño. Y pues podríamos construir esto a partir de texto también, ¿no? Lo podríamos construir de IMDb, pero también podríamos agarrar reviews, reseñas de películas y extraer esto, ¿no? Porque hay alguna reseña ahí donde dice Jamaica Inn es la película más vieja de Alfred Hitchcock. No sé si sea el caso, ¿no? Pero entonces ya sabes, ahí Jamaica Inn la dirigió Alfred Hitchcock, ¿no? Y Jamaica Inn estelariza a Maureen O'Hara. Eso en un documento. Y luego hay otra reseña por ahí de una película 6 años más vieja, 5 años más vieja, donde dice Maureen O'Hara hace un gran papel en Buffalo Bill. Ok, entonces ya sabemos que Maureen O'Hara sale en Buffalo Bill y ya las podemos conectar. Esa es la idea. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Algunos ejemplos un poquito menos, ¿qué será esto? Algunos ejemplos un poquito menos caricaturescos, ¿no? A ver, es una gráfica. Hay una gráfica allá afuera muy grande que se llama Wikidata. Ustedes si entran a Wikipedia, a ver, vamos a buscar a esta persona. ¿Cómo se llama? García Barón. Espero que todavía tenga internet. Ajá, entonces, miren, vamos a ver, ¿dónde está el artículo de Wikipedia? Es que García Barraga. Ok, entonces, esta es una página de Wikipedia como hay muchas, ¿no? Y aquí
está esto de aquí a la derecha. Sí, lo han visto, ¿no? Todas las páginas de Wikipedia, bueno, no todas, muchas tienen eso. Eso se llama un infobox en Wikipedia. Esto está almacenado en una gráfica. Hay una gráfica gigante atrás de Wikipedia que se llama Wikidata, donde existe la información de Marcelino García Barragán y sale relaciones, por ejemplo, con Silvano Barba González, que fue su predecesor de gobernador de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Y sale la relación de que él tuvo un hijo que es Marcelino García Paniagua, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa relación está estructurada en una gráfica. Y hay muchos sitios, este es solo uno de ellos, que te permite navegar esa gráfica de otra forma, ¿sí? Que no con textos, sino navegarla aquí, ¿no? Entonces agarra esa misma Wikidata y la dibuja de otra forma. Entonces aquí vemos García Barragán y luego tiene un hijo que es García Paniagua, y luego le puedes explicar, bueno, ¿qué sabemos de García Paniagua? Pues que está relacionado con esa actriz mexicana. ¿Y qué sabemos de ellos? Pues que tiene un hijo, ¿vale? Entonces, este ejemplo me gusta porque hay que recordar siempre esa genealogía, ¿no? Y supongo que todos ustedes saben quiénes son estas dos personas, ¿no? Entonces, ¿Sí sabe? Sí, yo sé que ya tienes edad. Sí. ¿Tú sabes quién es Marcel, no? ¿Tú sabes quién es Marcelino García Barragán? Ok. No. Bueno, entonces, a ver. Era miembro de la CNPS, ¿no? Ajá. Entonces, él fue director general de la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Secreta de México, y él fue secretario de la Defensa, entre muchas otras cosas. Fue secretario de la Defensa en 1968. 68, y está en plena guerra sucia. Un poco para que tengan, porque desconfío del nieto profundamente. Sí. Ok, bueno, entonces, sí. Entonces, aquí navegamos este grafo enorme, ¿no? Donde están todos los políticos mexicanos y un montón de personas más. Aquí vimos un cachito de ese árbol, ¿no? Este está chiquito, pero se imaginan, si ponen aquí a Elizabeth II de Inglaterra, pues sale un grafo enorme, gigante, ¿no? Ok, por supuesto pueden verlo de muchas otras personas. Joan Baez, también, por si no la conocen, una gran música norteamericana, y entonces aquí pueden ver un poco su árbol genealógico. Pues está muy centrado en genealogías, no es tan interesante, pero bueno, como el caso anterior muestra, vale la pena, ¿no? A ver, otro es un poco más tal vez de interés para ustedes. A ver, vamos a ver si lo puedo, simplemente porque es histórico, ¿no? Esto de acá es una línea de tiempo, de acá abajo, ¿vale? Y entonces lo que hace esta visualización es que agarra esa gráfica de Wikipedia y, bueno, esta la configuré yo. Ustedes pueden, si le pican acá, pueden configurarla para visualizar otro tipo de entidades. Y aquí le dije, quiero visualizar elementos químicos, ¿vale? Y quiero que me los ordenes como que por su fecha de descubrimiento, ¿vale? Entonces, acá, bueno, pues los clásicos, ¿no? Están hace mucho tiempo, ¿no? Aquí está, toda la línea de tiempo va desde el menos 10,000 hasta el futuro muy lejano, ¿no? Pero podemos centrarnos, perdón, es más difícil, podemos centrarnos alrededor del año 2000, ¿no? Y entonces ahí van apareciendo todos los elementos químicos según se fueron descubriendo, ¿vale? Y con su foto, porque muchos tienen foto, bueno, los que se pueden fotografiar tienen foto, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, se pueden imaginar entonces que podrían hacer esto con otros eventos históricos, ¿no? Ordenarlos. Entonces tienen esa gráfica completa de elementos químicos, ¿no? O sea, bueno, de esos no sé nada, ¿no? Pero, o sea, del Californio, no sé, pues seguramente está ligado con el instituto, con el Caltech, ¿no? Y se está seguramente ligado con el nombre del físico que lo descubrió, ¿no? Y lo mismo el Prometheum, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, están ligados. La gráfica es muy grande, tiene muchas ligas. ¿Dónde se descubrió? ¿Quién lo descubrió? Si fue mencionado en un artículo, si tiene una aplicación en particular. Es una gráfica muy grande y aquí como que recortas la gráfica y solo
los anclas a las fechas, ¿no? Y tienes esta gráfica de acá. Ok, ¿No nos dices cuáles son los sitios o estas páginas? Ajá, sí, sí, se las pongo en el Classroom también. Perdón. Vamos a ver si carga esto. Perdón un segundo. Es que le falta un guión. Ok, y entonces esta es otra gráfica. Ahorita les cuento un poco de cómo se hizo esta gráfica, que tiene que ver con García Paniagua, ¿no? Entonces, esta es una gráfica que hicimos donde tenemos información alrededor de 1,300 personas que están reportadas como desaparecidas durante la Guerra Sucia, entre, digamos, roughly speaking, 1960-1980, más o menos. En esa época, la mayoría en los 70. ¿no? Entonces, aquí está la lista de personas, ¿no? Voy a agarrar uno al azar. Este demo no siempre sale bien, pero a ver, voy a agarrar uno al azar. Jesús Reyes Mayoral, algo así, ¿no? Y entonces, ¿de qué sabemos de Jesús Reyes Mayoral? Pues que fue capturado en Jalisco, ¿no? Entonces, aquí es, bueno, si no alcanzan a leer, esto es Jalisco, esta es la captura y este es Jesús Reyes, ¿no? Ahí se van ligando cosas, ¿no? Bueno, ¿y qué sabemos de Jalisco, no? Bueno, o sea, obviamente hay muchas cosas que podríamos saber de Guadalajara, Jalisco, perdón, pero ahí también está, déjenme hacer esto más grande. Aquí está también, en Guadalajara estuvo también la captura de Gabriel Solorio Ortega, por ejemplo. ¿Y qué más ocurrió ahí? De lo que bueno, que ahí interrogaron a esta otra persona, Juan Alberto Martínez de la Barrera, ¿sí? Y de Juan Alberto, bueno, no sabemos mucho más, ¿no? Bueno, entonces como que esto, más o menos, esta es una gráfica alrededor de la persona de Jesús Reyes, ¿no? Y así alrededor de cada una de esas 1,300 personas tenemos una pequeña gráfica y algunas de esas gráficas se intersectan, o sea, tienen nodos en común. Por ejemplo, se pueden imaginar que hay un nodo en común muy conectado, que es el campo militar número 1, ¿no? Supongo, bueno, entonces, bueno, rápidamente, para los que no sabían quién era García Barragán, en ese tiempo había movimientos que pues peleaban por la tierra, sobre todo en Guerrero, en muchas partes del país. Hubo focos grandes como Guerrero, Chihuahua. En la Ciudad de México había también movimientos como de justicia social, de orden, así como de izquierdas, unos más radicales que otros, y entonces el gobierno los intentaba reprimir, ¿no? A veces, sobre todo en el caso de Guerrero, que tenía un gobernador así casi que mafiosísimo, pues lo hacía a las órdenes de los empresarios de ahí, ¿no? Entonces querían no dejar que se estableciera una minera, y entonces se organizaban y el gobierno iba y los intentaba ahí como desplazar, se armaban en guerrillas y entonces iba el ejército y se peleaba con ellos, ¿no? Si les hubiera conocido es porque eso sigue pasando, ¿no? Pero entonces los iban, hablemos de Guerrero, es un caso, ¿no? Entonces iba el ejército y apresaba gente, a veces guerrilleros, a veces familiares, familias enteras, y luego los trasladaba a muchos lugares para interrogarlos, es decir, para torturarlos. Y luego uno de esos lugares, uno donde cayó muchísima gente, fue, por ejemplo, el campo militar número 1, que está aquí en la Ciudad de México, ¿vale? Y entonces podemos ver que en ese campo militar fue un interrogatorio a Alberto Arroyo Dionisio, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Pues porque hay un registro del ejército, de la Dirección Federal de Seguridad, donde dice, pues detuvimos a este cuate y en el campo militar nos dijo que tal cosa, ¿no? Entonces, órale, ya sabemos que estuvo ahí en tales fechas, ¿no?
Y luego, pero bueno, hay un buen de personas que pasaron por ahí, ¿no? De alguna u otra forma. Muchos de ellos vienen de Guerrero, tal vez puedan, por ejemplo, Alberto Ulloa, a lo trasladaron desde los separos de la Policía Judicial del Estado de Morelos, junto con un tal Jesús, o bueno, también de ahí a Jesús Gaitán Saldívar también lo trasladaron, etc. Entonces en el campo militar concentraban a la gente, los interrogaban, los torturaban, había toda clase de cosas horribles ahí, y luego algunos los liberaban, otros los mataban aquí en la Ciudad de México, otros se los llevaban a otros lugares para matarlos. Y si no lo han visto, hay un trabajo buenísimo, búsquenlo en internet, que se llama La Lista Apresa, salió este año apenas. Apresa es un apellido de una persona, ¿no? Donde resulta que hay como 180 personas que se llevaron de la Ciudad de México a Guerrero, a una base militar que está a las afueras de Acapulco, y luego los echaron al mar, ¿vale? Entonces, bueno, solo para que los que no sabían todo esto. Entonces, toda esta información está aquí de alguna forma, bueno, no toda, ¿no? Pero parte de esa información está ahí, y entonces eso nos permite ir viendo cosas, relaciones que hay entre las personas, ¿no? Por ejemplo, podríamos darnos cuenta de que hubo 2 personas que estuvieron cautivas en la misma cárcel clandestina al mismo tiempo, y si una de esas personas dice, pues yo oí a alguien que no sé quién era, pero que lo mataron o algo así, vi que mataron a una mujer, pero no sé quién era, y luego en otro documento dice, pues en ese momento estuvo también preso X, entonces es probable que X sea esa persona a la que mataron, cosas así, ¿no? Entonces, si concentramos toda esa información, podemos como que ir trazando un poco, esa es la idea, ir trazando un poco qué pasó con esas personas. Bueno, esto es público también, les paso las direcciones al final. Este es un conjunto público de datos que se leon de documentos que son del dominio público, pero es solo un cachito del grafo, de la gráfica completa. La gráfica completa la tiene la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, e incluye también información salida de los documentos del Ejército, que alguien preguntaba la vez pasada en el caso de Chile, ¿no? Hay documentos del Ejército, de las fiscalías, que no se pueden hacer públicos, pero que también tienen información sobre estas personas. Bueno, entonces, estos son algunos ejemplos de grafos, hay muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, solo creo que esto ya se los platiqué, la diferencia entre ontología y grafo, ¿no? En entidades y relaciones, la ontología tiene que ver con esta, digamos, esta equivalencia o esta relación entre lo concreto y lo real. Tal vez los filósofos hayan oído hablar de esto de token tipo, etcétera, ¿no? Entonces, estas mismas 2 formas o 2 niveles de la realidad, digamos, se replican en los grafos de conocimiento. Ok, bueno, entonces, ahondando un poco más en eso, una ontología, son 3 jerarquías, ¿no? Una jerarquía de clases. Hay personas, y dentro de las personas hay perpetradores, hay víctimas, hay testigos. Hay organizaciones guerrilleras y organizaciones represoras, por ejemplo, ¿no? Esa es una jerarquía de clases. Luego hay relaciones, por ejemplo, podemos ser familiares, ¿no? Yo soy familiar de él, pero dentro de familiar hay una relación, ¿no? Hay una jerarquía, podemos ser padre-hijo, podemos ser hermanos, cónyuges, no sé, ¿no? Cosas así, ¿no? Hay una jerarquía. Y bueno, y propiedades. La jerarquía no es tan importante, pero por ejemplo, tener nombre, ¿no? Es una propiedad. Yo tengo un nombre, yo tengo una fecha de nacimiento, la organización tiene un nombre, tiene una sigla, el guerrillero tiene un nombre, tiene un nombre alternativo, tiene un alias, tiene una fecha de nacimiento, el evento de su desaparición tiene un lugar donde ocurrió, que tiene a su vez unas coordenadas, el evento tiene una fecha, etcétera. Bueno, lo interesante de por qué hacemos esto, a esta categorización, es para no registrar todo, ¿no? O para no intentar abarcarlo todo, porque es imposible, ¿no? Es como si alguien te dijera, a ver, aquí está un libro,
hazme un resumen que lo abarque todo, todos los aspectos que se mencionan ahí. Pues eso es imposible, ¿no? Te tienen que decir, respóndeme esta pregunta o analízame este texto respecto a la teoría que está en el libro o algo así, ¿no? Entonces, la idea de las clases es como delimitar el campo de estudio para algo, para preguntas concretas, ¿no? Y nos permiten estas jerarquías hacer algún tipo de ¿cómo se llama?, de inferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Pues algo muy sencillo. Si yo digo que Jacinto es víctima, entonces Jacinto es una persona, ¿no? Este asunto de todos los hombres son mortales y no sé quién es hombre, entonces es mortal, ¿no? Y así, ¿no? O sea, podemos hacer ese tipo de inferencias de clase, ¿no? Decir, si esta persona es una víctima y todas las víctimas son personas y todas las personas tienen fecha de nacimiento, entonces esa persona debe tener en alguna parte una fecha de nacimiento, por ejemplo. Okay, entonces se pueden hacer algún tipo ahí de inferencias, etcétera. Okay. Algo que quiero dejarles más o menos claro es que las ontologías se hacen con preguntas en mente, ¿no? O sea, no hay tal cosa como la ontología universal. Supongo que habrán discutido eso ya bastante en sus clases. No hay algo así. Tienes que tener unas preguntas en mente. Y la onda es que determinan qué se va a extraer de las fuentes. O sea, una vez que fijas la ontología, eso es lo que vas a sacar de las fuentes, tanto si haces fichas como si haces gráficas, ¿no? Y también determinan, aunque eso es más difícil de ver, determinan qué preguntas se pueden responder, ¿no? Obviamente eso es un poquillo difícil de ver, ¿no? Ahora, también quiero mencionar que los documentos, aquí las entidades de las que les hablé, en el caso de la Guerra Sucia, eran personas, organizaciones, lugares, eventos. Pero los documentos en sí también pueden ser entidades, ¿no? Y puede haber relaciones entre las dos, ¿no? Por ejemplo, este documento fue generado por el Ejército, que es una organización, y ese documento menciona a Jacinto, que es una víctima, y ese documento está dirigido a este general, que es un perpetrador, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo se construyen estas gráficas a grandes rasgos? ¿No? Pues, este es otro ejemplo de esto de la Guerra Sucia, ¿no? Este es un oficio, ya no me acuerdo, bueno, un memorando, no me acuerdo a quién lo firma, pero probablemente fue detenido, no sé, pero bueno, es de algún estado, ¿no? El Parque El Chamizal, ¿no? Probablemente fue generado en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, algún elemento de la Dirección Federal de Seguridad le escribe al Director General de Seguridad, que ya vimos quién era y de quién es padre, ¿no? Le escribe diciendo, mira, detuvimos en Ciudad Juárez a Reyes Ignacio Herrera Aguirre. Y luego esa persona dice ser tal cosa y trae un arma y no sé qué, ¿no? Entonces, este es un documento. Ese documento está muy probablemente en el AGN o en el archivo de alguna fiscalía que se supone que iba a investigar estas desapariciones, ¿no? Ok, entonces lo que hacemos primero es encontrar las cosas que nos interesan, ¿no? Como quien dice, subrayarlas. Entonces aquí puse de azul las personas, ¿no? Ignacio Herrera, Reyes Ignacio Herrera, Reyes Herrera Rodríguez, Salud Guadalupe Aguirre, viuda de Herrera, José María Ramírez Chacón. Ok, esas son las personas. Luego, los lugares, hay Ciudad Juárez, faltó poner acá Parque El Chamizal, hay Ciudad de México, ¿no? Y luego hay fechas, ¿no? El 24 de mayo, etcétera, ¿no? Y luego hay organizaciones, ¿no? La Liga Comunista 23 de septiembre, una organización guerrillera. Ok, entonces, a ver, esto es texto, esto es una imagen, ¿no? Ya hemos hablado mucho de la diferencia entre imágenes y texto, ¿no? Esta es una imagen, así tal cual, ¿no? De eso ustedes lo pueden leer, pero las máquinas no. Entonces, el siguiente paso es agarrar y convertir eso a texto legible por máquina, hacerle OCR a eso y tener eso resaltado en el texto, de alguna forma, decir, a ver, del carácter, no sé, 25 al carácter 29 está Ciudad Juárez
y del 180 al 190 está también Ciudad Juárez y así, ¿no? Anotar en dónde están esos, ¿no? En qué posición del texto están las menciones. Y luego, ya que tenemos eso, a la hora de construir un grafo, nos olvidamos del resto, ¿no? O sea, por eso se esfuma el resto, lo que no esté en nuestra ontología se esfuma y se reemplaza por líneas entre las cosas, ¿no? Entonces, en ese texto completo decían que esta persona era hijo de estas dos, ¿no? Entonces, Guadalupe y Reyes se relacionan con Reyes Ignacio por ser los progenitores de él, ¿no? Y luego ahí dicen que Reyes es miembro de la Liga Comunista, que nació en Ciudad Juárez, y casualmente en ese lugar donde nació también es donde lo detuvieron, ¿no? Y esa detención ocurrió en el 24 de mayo del 78, ¿vale? Entonces, ese es el proceso de construcción de una gráfica de conocimiento a partir de texto. Subrayamos y luego convertimos el texto en eso. ¿Cómo hacemos eso, no? ¿Cómo hacemos un grafo? Bueno, hay que seguir esos pasos, pero cada uno de esos pasos es un buen de trabajo, ¿no? Primero hay que definir cuál es la ontología. Ya les repito esto una y otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Después hay que hacer algo que se llama ligar. Bueno, no después, ¿no? Hay otra cosa que hay que considerar, es lo que llamamos ligado de entidades. Eso es algo súper importante cuando se van a procesar grandes cantidades de datos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo veo un texto donde dice el Che, yo sé que esa mención es Ernesto Guevara, ¿no? Sé que es la misma persona, entonces tengo que poder encontrar que son la misma persona y tal vez están en una base de datos. Preferiblemente ya tengo un catálogo de personas, ¿no? Por ejemplo, las 1,300 personas que fueron desaparecidas, ¿no? Y tal vez tengo sus nombres completos, pero tal vez también sus aliases, etc. Y luego, si yo encuentro en un documento una mención de él, tengo que saber que de uno de ellos tengo que saber a quién se refiere. Eso suena facilísimo, pero incluso si lo hicieran ustedes a mano en esta cantidad de documentos es difícil, porque simplemente en las 1,300 personas desaparecidas que se sabe ahorita de la Guerra Sucia, que es un conjunto muy pequeño de los 130,000 que hay reportados ahorita, nada más en esos 1,300 hay un par de homónimos, ¿no? 2 personas que se llaman exactamente igual. Entonces, en el contexto del país completo, en 2025, hay un buen de homónimos. Entonces, si yo agarro un reporte de periódico donde dice se encontró el cuerpo de Juan José Herrera reportado como desaparecido, y luego voy y lo busco al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hay 5 Juan José Herrera. Entonces, ¿a cuál se refiere? ¿Cómo hago eso? Eso que se llama desambiguación de entidades. ¿Cuál de esos 5 es? Y luego, si alguien dice, si el periódico no dice eso, sino que dice se encontró a Juanjo Herrera desaparecido en Culiacán el 8 de enero del 2020, ¿no? Entonces, órale, ya te da información, ¿no? Culiacán, 8 de enero de 2020, con eso podrías saber a cuál se refiere, pero no aparece explícitamente Juan José Herrera, sino solo su apodo, ¿no? Entonces, hacer eso, saber qué apodo corresponde a qué persona y cuando hay homónimos a cuál específicamente se refiere, es lo que llamamos ligado de entidades. Y es un lío, ¿no? En bases de datos muy grandes es un lío. Por supuesto, si ustedes están viendo un dominio muy pequeño, así de, bueno, yo quiero investigar únicamente la detención o no sé, la operación para detener a Lucio Cabañas, pues órale, aparecen 1,000 nombres a lo más, no sé, y pues más o menos puedes desambiguarlos a mano. Pero si quieres saber, quiero saber todas las operaciones de contrainsurgencia en Guerrero en los 70s, van a aparecer homónimos, van a aparecer alias, van a aparecer nombres alternativos, etc. Y si además agarras eso de un documento de OCR como el que les marqué, van a tener además errores tipográficos, ¿no? Eso sin contar los errores humanos, ¿no? O sea, porque esto pues lo escribieron personas en una máquina de escribir. Hay un caso, bueno, hay muchos casos, pero hay uno de ellos que se ha intentado llevar a la corte, etcétera. Hay una carpeta muy grande del caso de José Barrón Caldera.
pero pues lo detuvieron varias veces, lo trasladaron, lo detuvieron, etcétera, y a veces lo reportaban como José Barrón Caldera y otras veces como José Barrón Valdera, ¿no? Es la misma persona, ¿no? O sea, lo registran en un lugar, lo trasladan a otro y ya le ponen otro nombre, ¿no? Y esos son nombres en español. Se pueden imaginar los nombres en otros idiomas como las faltas de ortografía que hay, ¿no? Está muy cañón. Entonces, bueno, esos son los errores humanos. Y luego hay los errores intencionales también, ¿no? De gente que da un nombre falso, da el nombre de alguien más y cosas así, ¿no? Entonces, ligado de entidades es un rollo. Hay muchísimo trabajo teórico hasta la fecha, en el sentido de teoría de las ciencias de la computación, de cómo hacer esto, ¿no? Luego, por eso, siempre eventualmente va a haber que hacer revisión manual, ya sea desde el principio o cada que la computadora arroje algo, hay que revisarlo para evaluar que también lo hizo. Hay que pedir a los sistemas que nos den algún tipo de confianza y decir, este nombre no estoy seguro de que sea el correcto, y entonces lo revisamos, ¿no? Algo que hay que tomar en cuenta acá, que ya hemos hablado brevemente, es la propiedad intelectual. ¿De quién son estos datos, no? O sea, yo podría agarrar ahorita un libro de Robert Fisk. ¿Conocen a Robert Fisk? ¿No? Okay. Bueno, Robert Fisk era un periodista inglés que tiene unos mamotretos enormes, buenísimos, sobre historia contemporánea del Medio Oriente, si eso les interesa, ¿no? Leer esa cosa es más difícil que 100 años de soledad, ¿no? O sea, hay un montón de nombres que también se repiten, porque en algunas partes del mundo la variedad de nombres es más pequeña todavía, ¿no? Entonces hay nombres que se repiten y luego aparecen, ¿no? En el primer capítulo va a visitar a Osama Bin Laden a Afganistán en 1980, y luego en el último capítulo está visitándolo otra vez en como 2014, ¿no? Entonces ese nombre aparece 2 veces y todos sus cuates, con los que están ahí, aparecen. Entonces tienes que acordarte quién es quién, y si han seguido algo de historia del Medio Oriente, ahí además los bandos cambian, bueno, no solo hay en todas partes, cambian todo el tiempo, ¿no? Entonces en el primer capítulo Osama Bin Laden trabaja para la CIA, y en el último capítulo Osama Bin Laden está tratando de matar a un agente de la CIA, ¿no? Ahí está muy loco todo eso, ¿no? Entonces, bueno, el caso es, ese libro pues lo hizo esta persona con un buen de trabajo durante muchos años, pues el libro es suyo, ¿no? Es de su propiedad intelectual, o sea, él tiene los derechos morales, patrimoniales sobre esto, ¿no? Entonces, si yo agarro y hago un grafo de conocimiento de eso, ¿puedo hacerlo? Primero, ¿no? Pues hay que leer la licencia del libro. Lo más seguro es que en el libro, en la primera página, diga que no se puede hacer eso. Hay otros que sí se pueden, ¿no? Y luego, órale, lo hago. ¿Lo puedo publicar? Porque si alguien te dice, ¿y tú por qué dices que esta persona es hijo de esta otra? Pues porque lo leí en ese libro, ¿no? Bueno, pues tienes ahí información que le pertenece a esa persona, ¿no? Se pone complicado con libros. Imagínense con documentos que son de acceso restringido, como los militares, ¿no? O sea, si yo ahorita llego y les digo un enunciado y les digo que, no sé, que a Jacinto lo ordenó matar Federico algo, ¿no? Y me dicen, ¿y tú cómo sabes eso? Pues lo leí en un documento. Tú no deberías tener acceso a ese documento, ¿no? Entonces es un delito, etcétera, ¿no? Entonces se pone muy loco eso. Y luego la responsabilidad sobre el contenido. O sea, para cosas académicas también hay responsabilidad, ¿no? O sea, si tú llegas y en tu investigación mencionas el hecho de que García Harfuch es nieto de García Barragán, es cierto, ¿sí? Pero a alguien puede que no le guste que menciones eso, ¿no? Y si lo hacen en una plática, también puede que no mencione. Entonces tienes que estar de acuerdo cuando llegue el momento de tener que defender eso del grafo, ¿no? Y en el caso de esto de las personas desaparecidas se pone muy complicado, porque si yo llego y digo que García Paniagua que García Barragán mandó desaparecer a alguien, ¿no? Pues va a llegar el hijo con sus abogados a demandarme, porque ¿por qué andas diciendo eso de mi papá? No hay pruebas de eso, etcétera, ¿no? Entonces eso se pone muy loco, ¿no? Todo eso se pone muy loco, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en esos temas sensibles, ¿no? Pero bueno, solo les cuento eso.
Ok, entonces a grandes rasgos hay 3 formas de hacer, un grafo que les quiero contar rápidamente. Uno es de una base de datos, ¿no? Algunos de ustedes tienen Exceles por ahí, eso está padre, de personas, de lugares, etcétera. Esos Exceles los podríamos convertir rápidamente a un grafo, ¿no? Y lo pueden ustedes visualizar. Entonces, así como el que les mostré ahorita de la Guerra Sucia, hay también uno de todas las personas desaparecidas en México, que tiene también la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas a partir de una base de datos. Ellos tienen una base de datos de todas las personas que tiene datos ahí 2, 3, pero con esos pueden hacer un grafo, ¿no? ¿Y eso cómo? Pues haces un programita, etcétera, ¿no? O sea, no es mucha chamba para un programador, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo también que se hace muchísimo en la industria. A ver, un paréntesis, todo esto se lo estoy contando a ustedes, pero también se los podría estar contando a alguien de la industria. Les estoy dando ejemplos de grafos así como medio académicos, interesantes para ustedes, pero en la industria también hay grafos así. Pinterest, ¿no? Eso sí saben qué es Pinterest, ¿sí? Ok, entonces Pinterest es un grafo también, o sea, hay tableros y luego hay pins y hay usuarios y hay, ¿cómo se llama? Gente que se publicita ahí, ¿no? Estos son las entidades y están ligados de cierta forma y ese grafo lo usan para recomendarte cosas, para decirte, mira, según este tablero que tienes, este otro pin te puede gustar también. Y además para decir, mira, esta persona tiene este tablero, ponle este anuncio, ¿no? Entonces, Pinterest tiene un grafo, literalmente su base de datos es un grafo. LinkedIn también, ese es más claro, ¿no? Hasta ahí incluso hay una cosa que dice My Network, mi red, ¿no? Donde tienes la persona que conoces y que trabaja en no sé dónde, que trabajó antes en no sé dónde, ese es un grafo también. Netflix tiene también un grafo de personas, de películas, de series, etcétera, ¿no? O sea, es una tecnología que se usa ahí atrás. Los mejores ejemplos, creo yo, son los de Pinterest y LinkedIn. Tienen unas infraestructuras tecnológicas impresionantes para grafos, son tal vez de los más grandes que hay en el mundo. Entonces, estos cuates, ¿cómo hacen eso? Pues muchas veces con el método número 1, ¿no? Agarran una base de datos que ya tienen y la convierten en un grafo y luego la utilizan para cosas, ¿no? Para recomendarte publicidad, por ejemplo, ¿no? Ok, esa es una forma de hacerlo y muy común. La segunda es, hay que hacerlo a mano, ¿no? Mucho de esto de la Guerra Sucia se hizo a mano, porque se hizo entre 2019 y 2023, más o menos. Fue el trabajo de anotación antes de ChatGPT, ¿no? Antes de toda esta revolución. Entonces, el OCR estaba malísimo y luego lo intentábamos corregir con los modelos de lenguaje de ese tiempo y realmente no servía, etcétera. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo a mano. Entonces se hizo, ahorita les digo, un grafo de cierto tamaño, haciéndolo nada más a mano. Y por último, podemos usar la ya en 2025 para que nos ayude a hacer esto, ¿no? Bueno, para grafos desde base de datos hay varios programas, ¿no? Y está este ejemplo de el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ¿no? Para grafos anotados a mano, pues a veces es lo único que podemos hacer con archivos de esa calidad, ¿no? Esas son fotos. Este es el archivo de la Fiscalía General de Guerrero, así, su archivo histórico, ¿no? Así está. Este es el de la FS, un poquito más organizado, de la FGR, de la FEMOSP, ¿no? Que una de las fiscalías que se supone investigaba estas cosas. Eso está más organizado, pero ya es del 2000 y en adelante, ¿no? Ok, entonces, si en esos archivos sacas cosas, pues ves cosas así. O sea, esto es una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Tiene una marca roja aquí, como muchos documentos oficiales, que obviamente es posterior a todas las fotocopias a blanco y negro. Algunas de estas anotaciones a mano son de las primeras fotocopias y luego de otras. Entonces, y se ve, ¿no? O sea, se ve negro en la parte donde debería ser blanco. Eso jamás lo vas a poder leer con un OCR, ¿no? Ya no digamos por las tachaduras y por los intentos de sesgar, de censurarlo o testarlo, ¿no? Sin embargo, un humano sí puede agarrar este documento, este escaneo
y darse cuenta, bueno, esto es muy fácil, ¿no? Pero darse cuenta que aquí, abajo del marcador, dice 23 de septiembre, ¿no? Okay, entonces salen estos documentos que son muy difíciles de leer por computadora, entonces hubo que hacerlos a mano, ni modo, ¿no? Okay. ¿Cómo se hizo? Se hizo con un software que se llama Anotador de Angelus. Este es un screenshot de este software. Es un software donde la pantalla está dividida en dos. Del lado izquierdo ves uno de esos documentos horribles y del lado derecho tienes un formulario donde puedes ir anotando qué personas, qué lugares, qué organizaciones se mencionan. Entonces, este documento ya fue anotado y entonces una persona dijo, aquí se menciona a la Dirección de Seguridad Pública Servicio Secreto, así se llama, es una organización de la Fiscalía de Jalisco, se menciona el cautiverio de José Barrón, el quien les mencionaba, se menciona a José Barrón y se menciona a su madre por ahí en algún lugar, ¿no? Pero esa anotación la tiene que ser alguien que tenga alguna idea de qué está hablando, ¿no? O sea, si se la doy a una persona al azar en la calle y le digo, anótame esto, esta es la ontología, va a ser un trabajo no tan chido. ¿Por qué? Porque, a ver, si esto es o sea, si alguien sabe de qué es la Dirección de Seguridad Pública y luego hay una ficha de una persona en la Dirección de Seguridad Pública, donde tiene su foto y ve el tipo de foto que tiene, etcétera. Dice, esa ficha se le hicieron cuando lo detuvieron, ¿no? No es una ficha de inteligencia, sino es una ficha de cuando lo detuvieron. Entonces quiere decir que esta persona es víctima de un evento de cautiverio. Y entonces el anotador, que ya le sabe un poco más, dice, eso quiere decir que él estuvo preso en Guadalajara en algún momento, ¿no? ¿Okay? Esa como capacidad de analizar hace que este grafo crezca más y más. Okay. Cuando terminas de anotar, para anotar las personas, pues primero tienes que elegir como qué clase dices, las entidades dices, bueno, aquí yo leí esto y ahí hay un evento o hay un lugar o hay algo así, ¿no? Entonces eliges la clase y una vez que eliges la clase, supongamos que eliges el tipo de evento, entonces tienes un lugar donde escribes así y tiene como un autocomplete, entonces si pones asesinato salen todos esos asesinatos, ¿no? Si pones Medina te va a salir asesinato de Francisco Medina y así, ¿no? Entonces ahí escoges dentro de las entidades que ya existen. Eso es, creo yo, lo más chido de esta herramienta, el que te permita ver las entidades que ya existen, para que puedas relacionar a José Barrón Caldera con José Barrón Valdera y que sean la misma persona en el grafo, que se junten los grafos, aunque las personas no se llamen exactamente igual, aunque en un lado utilicen su alias, etcétera. Y luego, si no existe la persona, también puedes agregar una nueva entidad, porque obviamente no tenemos el catálogo completo y de una persona le puedes agregar sus propiedades. Por ejemplo, ahí tiene un nombre o tiene un alias. Y ya que terminas de anotar las personas, puedes anotar las relaciones, que son las rayitas en la gráfica, donde dices, mira, aquí se menciona a María de Jesús y se menciona a José Barrón, ¿qué relación hay entre ellos, ¿no? Entonces eliges entre María de Jesús y José Barrón, voy a anotar una relación, como son dos personas, le das clic aquí y te muestra las relaciones que hay entre personas. Por ahí en algún lado es progenitor de, o algo así, ¿no? Entonces esa fue la forma en la que se construyó esto, ¿no? Este fue un proyecto que la CNB encargó al entonces CONACYT. Lo desarrollamos en un equipo donde había gente de CONACYT, del Centro de Investigación en Matemáticas, de CIMAT, del CIDE, de Enfermedades Respiratorias, un instituto donde tiene un buen equipo de Data Science. Entonces, tuvo un poco de financiamiento y luego eventualmente se lo entregamos a Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y ellos se supone que lo operan desde entonces y lo usan para su mandato, que es encontrar personas, ¿no? Ese grafo que, hubo como 30 personas anotando en algún momento, a veces 2, a veces 30, ¿no? Pero hubo muchas personas anotando. Se analizaron 10,000 documentos, se detectaron ahí alrededor de 11,000 entidades
de este tipo, ¿no? Entre personas, lugares, eventos, y 52,000 relaciones entre ellas. Entonces es un grafo bastante grande que no se puede ver así, o sea, completo, ¿no? Tienes que irlo navegando ahí poco a poco, ¿no? Ok, y es lo que les mostré hace rato. ¿Y para qué se usaba o para qué se supone que lo usa la CNB hasta la fecha? Pues para preparar, lo que más se usaba eran tres cosas, ¿no? Una es preparar entrevistas, porque siguen buscando a estas personas, entonces van y entrevistan a los familiares una y otra vez, y entonces, pues para no preguntarles otra vez, a ver, dígame toda su historia otra vez por enésima vez, pueden buscar en el grafo, a ver, vamos a entrevistar al familiar de José Barrón, ¿qué sabemos de José Barrón? Y te aparece el grafo, y luego puedes ir acá en cada una de estas aristas al documento si lo necesitas y leerlo y empaparte, ¿no? Entonces puedes contratar a alguien que no tiene ni idea de la guerra sucia, es decir, le tienes que entrevistar a la sobrina de José Barrón, puede ir aquí y empaparse y en un día preparar la entrevista. Pero no solo para tener una idea de qué se trata, sino también saber qué preguntarles, ¿no? Ah, mira, en el grafo dicen que José Barrón era, bueno, por un ejemplo, era miembro de una organización, pero no dice cuál. Entonces, pues puedes preguntarle cuál, cosas así, ¿no? Entonces, para preparar entrevistas. Otro, para preparar acciones de búsqueda. En ese periodo, la CNB logró, junto con organizaciones de familiares, ir al campo militar número 1, entrar ahí, ¿no? Fue ahí, busquen en los medios, fue una cosa ahí muy rara, pero el caso es que fueron un par de veces, no solo a visitar, sino a buscar cosas, ¿no? Como a completar información a partir de los testimonios. Entonces, puedes buscar en el grafo a ver qué hay en el campo militar número 1. Ah, pues hay todos estos lugares, una celda aquí, un segundo piso, un patio, etcétera, y con eso preparar la visita para ir y decir, a ver, nos interesa saber cuáles celdas dan al patio y cuáles no, porque eso nos ayuda a saber qué es lo que pudo haber visto esta persona que dio un testimonio en este momento. Entonces, preparar acciones de búsqueda. Y por último, y esto es algo chafísima, pero así es la vida en México, se usa para responder oficios, ¿no? Que es lo que hacen los burócratas, hacen oficios y responden oficios. Entonces, la Fiscalía General de la República, que se supone que está investigando estos casos, cada año manda un buen de oficios a un montón de gente diciendo, ¿has visto a José Barrón? Obviamente, si no lo vieron en los últimos 40 años, no lo van a ver otra vez, ¿no? Pero manda 40, no sé cuántos oficios por persona, de esas 1,300 personas, al año siguiente los vuelve a mandar y al año siguiente los vuelve a mandar y luego regresan esos oficios diciendo, no, pues no lo he visto, fotocopian los oficios, los meten a una carpeta y luego van y cobran su sueldo en la quincena, ¿no? Eso es lo que hacen las fiscalías en México, de búsqueda de personas mayoritariamente, ¿no? Y entonces cada que mandan uno de esos oficios, pues hay que responderles, ¿no? Y es importante, o sea, si realmente quieres hacer algo por esto, para llevar a los responsables de la justicia, pues sí le quieres responder a la fiscalía para que eventualmente, si en algún mundo mejor logran judicializar esa carpeta, en el expediente esté toda la información. Entonces la CNB lo que hacía cada que llegaba ese oficio es hacer una consulta programática en el grafo y decirle, esto es todo lo que sabemos. Y no solo eso, sino le podían decir, esto es todo lo que sabemos hoy, que el año pasado que nos preguntaste lo mismo, no sabíamos. Y mandarle documentos y engrosar las carpetas con cosas que sí sean útiles en un futuro, ¿no? Entonces se utilizaba muchísimo para eso, ¿no? Para responder oficios. Bueno, por último, termino hablándoles de cómo crear grafos utilizando IA. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo funciona esto, ¿no? Se hace una ontología y luego le preguntas al LLM qué entidades de esta ontología hay, ¿no? O sea, se pueden ustedes imaginar eso, ¿no? Abres ChatGPT, agarras tu documento y le haces copy-paste, ¿no? Y luego le preguntas qué personas se mencionan aquí, qué lugares se mencionan aquí, etcétera, ¿no? Y el LLM te responde, gracias por preguntar, aquí se menciona a Francisco y así, ¿no? Órale, eso lo puede hacer porque puede leer el texto, eso está bien chido porque de cierta forma sustituye a algún tipo de anotadores, ¿no? Y también le puedes preguntar, ¿y qué relaciones hay? Le dices, órale, me dijiste que aquí está Francisco, que aquí está María, ¿qué relación hay entre ellos dos?
Y si hay algo, te lo puede decir, claro, te puede inventar cosas, etcétera. Entonces hay que hacer revisión manual. Después está la de duplicación, porque al LLM no le puedes mandar la bodega completa del archivo de fiscalía, ¿no? Le puedes mandar documento por documento, tal vez 10 páginas en 10 páginas. Y entonces en algunas de ellas va a aparecer José Barrón Caldera y en otras José Barrón Valdera. Y entonces tú tienes que de alguna forma saber que son la misma persona, que vienen de distintas respuestas del LLM, ¿no? Y luego, y bueno, muchas cosas ahí manuales, y luego hay que, ya que tienes esas respuestas, guardarlo en un formato que te permita navegarlo, consultarlo, visualizarlo, ¿vale? Todo eso se puede hacer con los LLMs actuales, muy fácil, en buena medida porque hay una funcionalidad que tienen, que es la de hacer, devolver output estructurado. Es decir, en vez de que te diga, gracias por preguntar, aquí se mencionan a Francisco y a María, que te devuelve una lista y ya, que tú puedes copiar y pegar en Excel. Y sin nada de paja ni nada de eso, ¿no? O que puedes agarrar y leer con otro programa de computadora y que te lo procese completamente. ¿Okay? Bueno, entonces les voy a mostrar rápidamente un ejemplo, o sea, mi idea no es que entiendan todo exactamente cómo funciona todo esto, solo quiero pasar rápidamente por este. Este es un programa de computadora que corre en Colab, ya les había hablado de eso, que usa el API de OpenAI, es decir, se conecta con ChatGPT y que analiza documentos, ¿no? Entonces, yo subí 4 artículos. Cambiamos otra vez de dominio para más confusión. Subí 4 artículos de prensa sobre la transición de rector en la UNAM, en la última, ¿no? Entonces hay una persona ahí, un reportero que hace muy buenas investigaciones, entonces agarré sus artículos y los subí, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Luego lo que hago se llaman así, el regreso de los científicos, una entrevista con Imanol Ordorica, un perfil de Graue y al final donde dice, como el resultado donde dice ya Lomelí Vargas ganó, ¿no? Entonces son esos 4 artículos, ¿vale? Lo siguiente que hacemos es dividir eso en párrafos, ¿no? Para poder procesar párrafo por párrafo. Entonces eso es más o menos fácil. Como son cosas que copié, pegué de una página de internet, pues tienen párrafos ahí, una línea en blanco que me ayuda, entonces eso es fácil, lo dividimos en párrafos. Y después, esa es la parte que creo que es más interesante, ¿no? Hago mi ontología. En este caso, la ontología la voy a hacer un poco más grande. Creo que el más interesante es, por ejemplo, bueno, son personas, instituciones, grupos políticos, ¿no? Entonces digo, a ver, de personas, lo que quiero que les quede aquí claro son estas 2, definición y ejemplos. O sea, no nada más lo voy a decir, búscame personas. Digo, eso es fácil, ¿no? Porque personas es algo que más o menos sabemos, ¿no? Pero le pongo una definición. Una persona es un humano. Y luego le pongo ejemplos, ¿no? De personas, órale. Luego, de instituciones. Entonces, ahora sí, una institución, necesitamos algo más grande, una definición más grande, porque quiero, pues que sí, que la UNAM sea una institución, pero que, no sé, la cafetería de ciencias, no es una institución en ese mismo sentido, ¿no? En algún otro sí, ¿no? Pero no quiero que me devuelva la cafetería de ciencias, ¿no? Y entonces le pongo ejemplos. Eso es importante. Entonces al LLM le digo, a ver, búsqueme aquí todas las instituciones que hay. Si no sabes que hay una institución, aquí está la definición y aquí hay ejemplos, ¿no? Y luego grupos políticos. Ese está más complicado, ¿no? ¿Qué queremos decir con un grupo político? Ahí pues hay que ponerle, hacer la definición nosotros, ¿no? Aquí le puse un grupo de personas que se asocian para coordinar sus acciones, bla, bla, ¿no? Y le pongo ejemplos, ¿no? En la UNAM hay un grupo que se llama Los Científicos y también el PRD tenía una organización aquí adentro, ¿no? Okay. Y luego digo, a ver, ¿qué relaciones hay entre personas?
Entre entidades, bueno, entre personas y grupos políticos hay la relación de pertenece a. Entre personas e instituciones hay trabaja en, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la definición. Esto, digo, está ahí en un formato medio raro, no es prosa nada más, pero está en un formato que yo puedo utilizar para generar prompts automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un prompt. Entonces, el prompt es esto, ¿no? Bueno, aquí falta una T. El prompt es esto, eres un extractor de información en idioma español, bla, bla, bla. Y yo no le pongo aquí todas las clases, yo no le digo vas a extraerme personas, vas a extraerme eso, sino que yo agarro todas esas definiciones de qué es una persona, qué es una institución, qué es un grupo político, lo agarro de la definición que hice arriba. Por eso estaba en ese formato tan raro, para poder yo procesarlo y generar mi prompt automáticamente. Y entonces, bueno, el prompt es largo. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Eres un extractor de información, encuentra en el siguiente texto las clases y devuélvelas en formato JSON, que es un formato que puedo yo leer automáticamente. Las clases son personas, que es un humano. Algunos ejemplos son bla. Las instituciones, que es una organización, bla, 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 y por acá vienen los ejemplos. Grupos políticos, la definición, ¿no? Y luego, entre estas entidades debes identificar relaciones de los siguientes tipos: pertenece a, trabaja en, y cada una definida por tal cosa, ¿no? Y luego le pongo el ejemplo de cómo quiero que me devuelva esto, ¿no? Porque no quiero que me devuelva texto que yo no puedo usar, sino quiero que me lo devuelva en un formato muy específico, ¿no? Una lista muy específica. Ahorita vemos un ejemplo de esto, ¿no? Y luego es importante ponerle, siempre que hagan prompts, de este caso, utiliza solo la información contenida en el documento, ¿no? Porque si tú le preguntas a un LLM quién es el rector de la UNAM, pues sabe, ¿no? Y si le dices a qué partido político pertenece José Narro, lo sabe. Bueno, lo sabe, ¿no? Porque se leyó ya todo un corpus muy grande. Pero yo quiero que utilice solo lo que está contenido ahí, para que si ahí en ningún momento se menciona el PRI, entonces no diga que José Narro pertenece al PRI, sino solo lo que está mencionado en el documento, ¿no? Y también importante decirles, si no encuentras nada, no inventes nada, ¿no? No puedes devolver cosas vacías, está chido, no tienes que rellenar todo lo que te pedí, ¿no? Y ya, ¿no? Y luego al final dice, el párrafo a analizar es bla, 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 y ahí sí viene el párrafo completo. El párrafo a analizar es los grupos hegemónicos, medicina y ciencia se vienen alternando el poder, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces ese es el párrafo, ¿vale? Bueno, estas son otras cosas y aquí está un ejemplo de respuesta, ¿no? Entonces, para un párrafo aparece, que creo que es este mismo, ¿no? Aparece, a ver, ¿qué entidades? Dentro de entidades hay personas. ¿Qué personas? Alguien que se llama Fajador, supongo que es Fajardo, Fajardo Dolci, Vicente Fox, Felipe Calderón. ¿Qué instituciones? La UNAM, el Hospital General, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Secretaría de Salud, el IMSS. ¿Qué grupos políticos? Medicina, ciencias. Todo eso lo extrajo de un solo párrafo. Es un párrafo, este cuate se llama, su nombre de pila es Sósimo, no hay mucha gente con ese nombre. Bueno, es un reportero, ¿no? Se llama Sósimo algo. Entonces escribe súper denso, entonces en un párrafo hay mucha información. Eso está chido, ¿no? Entonces, esto es el ejemplo de un solo párrafo y aquí aparece las relaciones, ¿no? Esta persona Dolci trabaja en el Hospital General, pero también en la Comisión Nacional, pero también en la Secretaría de Salud y también en el IMSS, ¿no? Ok, entonces eso es interesante, ¿no? Y entonces ahora sí, podemos ir y hacer eso por todos los párrafos, uno por uno, mandárselos todos esos, ¿no? Este procesamiento son 120 párrafos, tarda más o menos 5 minutos, ¿no? Tal vez menos que eso, ¿no? Okay. Y entonces estas son las relaciones que encontró. Por ejemplo, que Gerardo Fajardo pertenece a los médicos, trabaja en la Facultad de Medicina. Que Henry Lee pertenece a los científicos.
que Catalina Stern pertenece a los científicos, que Rosaura Riz, etcétera, ¿no? Todo eso lo va sacando de ahí, ¿no? Después hay una parte de duplicación, ¿no? Que es esto que les decía, ¿no? En algún lugar aparece Felipe Calderón y en otro Calderón Hinojosa y en otro Fox y así, ¿no? Y otro Vicente Fox. Entonces hay que juntarlos. En esos 120 párrafos encontró 66 personas. Le puedes pedir al LLM que te los deduplique. Le puedes decir, mira, aquí tengo una persona que se llama Fox y aquí está el texto que lo menciona. Aquí tengo una persona que se llama Vicente Fox y aquí está el texto que lo menciona. ¿Son el mismo? ¿Sí o no? Y el LLM entiende, o sea, lee eso y dice, pues los dos dice que es un presidente, al parecer de México, pues sí ha de ser el mismo, ¿no? Y así te ayuda a deduplicar porque puede entender el texto. Si le das el contexto de cada persona, puede deduplicar, ¿no? De las 61 instituciones quedaron 35, porque a veces el IMSS, a veces el Instituto Mexicano del Seguro Social, la UNAM, la Universidad, etcétera, ¿no? Y de los grupos políticos había 24 y quedaron 14, ¿no? Esa es más o menos la idea. Y entonces ya después de eso podemos guardar esto en un archivo resultante y luego cargarlo en una cosa para visualizar. ¿Dónde está? Ajá. Ok, cargarlo en una cosa para visualizar. A ver, aquí empecé. Déjenme acercar esto. Ok, la visualización. A ver, grupo político, ¿no? Entonces, esta es una clase, esta es mi clase, grupo político. Y estas son las entidades de esa clase que encontró, ¿no? Encontró los científicos, los médicos, los abogados, los ingenieros, ¿no? Y entonces, pero también encontró, no sé, el PRI, la 4T, etcétera, ¿no? Entonces, de los médicos, yo puedo ir y ver, bueno, y de los médicos, ¿quiénes están? Y entonces me aparecen todos estos, ¿no? Los voy a mover un poco, nomás como para congelarlos un poquito. Porque si no, okay. Entonces, según ese texto, están todos estos como médicos, ¿no? En el grupo de los médicos, ¿okay? Y luego puedo fijarme en uno de ellos en particular, por ejemplo, en José Narro. Y me dice, pues José Narro es una persona, ok, pero también me dice, aquí no deduplicó bien esto, pero también me dice que pertenece al PRI, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí, de este grafo, ya puedo ir viendo las relaciones que hay entre distintos grupos políticos, ¿vale? Y quiénes son los miembros de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos artículos, como vieron ahí, son de 2023, entonces no han sido completamente actualizados, pero algunos de estos nombres, pues ya hoy en día los podemos ligar con otros grupos políticos, ¿no? Tal vez los vayan reconociendo por ahí. Algunos de ellos ya se integraron a la 4T, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrarles. ¿Qué pueden hacer con esto ustedes, ¿no? Concretamente. O sea, les voy a dar acceso a esto, a la liga, ustedes lo pueden abrir. Lo único que tienen que hacer es subir a su Drive los documentos que quieren procesar, y si ustedes quisieran hablar de lo mismo, personas, grupos políticos, instituciones, suben los documentos en TXT, le dan ejecutar todo y al final tienen un grafo de estos. Pero si ustedes quieren ver otras cosas, no sé, las haciendas, los productos, los rituales, los tipos de danza, no sé qué, los géneros musicales, pues tienen que modificar la ontología, ¿no? Ahí sí es un poquillo irle tecleando un poquito, ¿no? Y todo esto, o sea, la chamba de todo esto la hace la IA, ¿no? Este mismo programa que hicimos lo he utilizado para otros dominios, ¿no? Este es el que creo que es más atractivo para ustedes, pero se ha usado para muchas cosas y podría usarse para más.